qué me miráis? Bueno, agradecemos a Gabriel, así que tú como madre, qué orgullosa te sientes. Qué bien sienta eso, ¿no? Ver al hijo ahí en la iglesia, haciendo regalos especiales musicales para Oreb y de esas cosas. Dale unas gracias con mayúsculas y que valoramos mucho lo que ha hecho. Sandra también muy bien, así que muchas gracias. Y a los demás también. Tenéis una cara de buenas personas que no, es que... Lástima que cuando salimos ahí fuera ya a veces, oye, se nos va, pero aquí sí, y eso es bueno. Yo me uno a los saludos cariñosos que nos ha transmitido nuestro anciano y deseo de corazón, como siempre, que Dios nos bendiga en esta mañana, que nos ayude para aprender, para conocer y que nos dé motivos para luchar. No hay cosa peor que perder la motivación. Cuando no hay motivos, todo nos da igual. Y esa es una situación un poco fea. Bueno, vamos a ver. Alguien ahí, así que vamos a preparar el escenario. Megafonía. No sé si podéis apagar a lo mejor algún foco de aquí, se vería mejor. Así, yo creo que ahí queda bien. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? Pues vamos a hablar de las pruebas. Las pruebas que nosotros tenemos como creyentes. Y quizás os sorprenda que en esta mañana venga aquí a hablaros de este tema. ¿Y sabéis por qué digo que quizás os sorprenda? Lo vais a ver enseguida. Fijaros que si yo ahora me pusiese a haceros algunas preguntas, como por ejemplo, si yo te preguntase, hermano o hermana, ¿tú sabes lo que es una prueba? ¿Tú sabes lo que me dirías? Pero pastor, ¿por qué me hace usted esa pregunta? Usted con esta pregunta me está ofendiendo. ¿Qué preparación cree que yo tengo? Pues claro que sé lo que es una prueba. Y si yo siguiese preguntándote y te dijese, oye, ¿tú crees que las pruebas son necesarias? Y tú me dirás, pero pastor, pero claro, ¿cómo no van a ser necesarias? Y si yo te preguntase, oye, ¿tú crees que las pruebas son para los creyentes o para los incrédulos? Y pero, pastor, pero claro, las pruebas son para los creyentes. ¿Tú te das cuenta lo bien y lo claro que tenemos este tema? Todos lo sabemos muy bien. Pero ahora viene la pregunta. Si este tema lo sabemos tan bien, ¿cómo es que yo he tenido el atrevimiento de traer este tema delante vuestro? ¿Me permitís que siga haciéndoos algunas preguntas más? Por ejemplo, cuando la prueba viene a tu vida y tú te acercas a Dios en busca de ayuda, ¿qué le pides? Es que tú le pides, Señor, quítame la prueba. Porque si tú haces esto, en realidad lo que quiere decir es que tú no has entendido bien lo que es una prueba. Cuando la prueba viene a tu vida, ¿cómo la recibes? ¿La recibes con alegría o con preocupación? Cuando viene la prueba a tu vida,
¿Le dices a Dios lo que tiene que hacer? Es decir, que si has perdido tu trabajo, vas a Dios y le dices, Señor, he perdido mi trabajo. Por favor, dame un trabajo nuevo. Si te duele el cuerpo, es que vas a tu Dios y le dices, Señor, tengo tantos dolores, por favor, quítame los dolores. Si te ha salido todo mal en el día, vas a Dios y le dices, Señor, es que me ha salido todo mal. Por favor, haz que me salga mañana todo bien. Cuando viene la prueba a tu vida, es que tú le dices a Dios lo que tiene que hacer. Porque si tú le dices a Dios lo que tiene que hacer, es que tú no has entendido quién es el que gestiona tus pruebas. Y fijaos en lo siguiente. Cuando uno fija su atención en las 3 primeras preguntas, uno tiene la sensación de que tiene tan claro el tema de las pruebas. Pero cuando uno fija su atención en estas otras 3 pruebas, ¿qué ocurre? Que en el fondo empezamos a darnos cuenta que no sabemos del todo bien cómo funcionan las pruebas y qué papel tienen las pruebas en la vida de un creyente. ¿Y sabéis por qué ocurre esto? Yo os lo voy a decir. Porque además siempre ocurre lo mismo. Cuando uno viene a la iglesia, es increíble la lucidez que tenemos todos para entender las cosas. Por eso en la iglesia solemos decir amén. Oye, lo entendemos todo. Pero cuando salimos fuera de la iglesia y nos ponemos a andar en el camino de la vida, ¿sabéis lo que ocurre? Que parece que se nos empiezan a escapar cosas. Empezamos a perder cosas y empezamos a olvidarnos de cosas. Por eso, ¿sabéis lo que vamos a hacer en esta mañana? En esta mañana vamos a estudiar el tema de las pruebas. ¿Y sabéis cómo lo vamos a hacer? Vamos a analizarlo desde el principio hasta el final. ¿Y sabéis por qué lo vamos a hacer así? Porque vamos a intentar descubrir en esa andadura de la vida, oye, ¿cómo es que se nos escapan cosas? ¿Qué cosas son esas? ¿Cómo es que perdemos cosas? ¿Qué cosas son esas que perdemos? ¿Y cómo es que nos olvidamos de cosas? ¿Qué cosas son esas que nos olvidamos? Así que la pregunta es esta. ¿Estáis preparados? ¿Podemos empezar ya? Pues empecemos. Lo primero que vamos a hacer es marcar el itinerario que tenemos para esta mañana. Vamos a dividir la reflexión de hoy en 3 áreas diferentes. En la primera área vamos a hablar de planteamientos. ¿Y sabéis por qué vamos a hablar de planteamientos? Porque los planteamientos nos permiten entender. La segunda área de la que vamos a hablar son los problemas que nos encontramos cuando las pruebas llegan a nuestra vida. ¿Sabes cuál es el inconveniente de los problemas? Por eso vamos a hablar de ellos, que los problemas nos impiden ver. Y la tercera área vamos a hablar del contenido del tema en cuestión. ¿Y para qué lo vamos a tratar? Para saber cómo funcionan las pruebas en la vida de un creyente. Yo creo que el temario, el itinerario, promete. Promete ser interesante y muy aleccionador. Vamos allá. Comencemos hablando de los planteamientos. Y vamos a hacer 3 planteamientos. Acuérdate que los planteamientos son importantes porque nos permiten entender eso que nosotros creemos saber, pero que a lo mejor en el fondo no sabemos del todo bien.
Comencemos con el primer planteamiento. Si yo os digo, ¿qué tenemos aquí? Y vosotros me tenéis que decir una carta española. ¿Y qué podemos decir esta carta? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué carta es? Y todos decimos, el as de oros. Y si yo pregunto, ¿hay alguna opinión diferente? Todos dicen, no, 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 todos vemos lo mismo, el as de oros. ¿Y sabéis por qué vemos el as de oros? Justamente porque podemos ver, vemos. Y cuando una persona ve, solamente tiene dos alternativas. Me gusta o no me gusta, lo quiero o no lo quiero, pero nada más. ¿Qué tenemos ahora aquí? Otra carta. Y si os pregunto, ¿qué carta es esa? ¿Qué ocurre? Que no sabemos. ¿Sabéis por qué no sabemos? Es muy fácil, porque no vemos. Y cuando uno no ve, aquí dentro empiezan a surgir preguntas. ¿Pero cuántas preguntas? ¿Una? No, 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 no. Una no. Muchas. ¿Sabéis que cuando uno tiene aquí muchas preguntas, normalmente en nuestra cabeza empiezan a surgir lo que se llama el malestar? El malestar da lugar a los enfados. Los enfados dan lugar a las rebeldías a la desconfianza, y la desconfianza muchas veces termina en pérdida de la fe. Ahora fijaos en este planteamiento. Nosotros tenemos que ir al tema que nos interesa. La prueba llega a tu vida. La pregunta, ¿tú ves? Es decir, ¿tú entiendes la prueba o tú no la entiendes? Porque si tú no la entiendes, en tu vida van a surgir cualquiera de estas cosas. Malestar, enfado, rebeldía, desconfianza o pérdida de la fe. Es un planteamiento porque así trabaja nuestro cerebro. Segundo planteamiento. Cuando tú vas a la Escritura, tú te vas a encontrar una cantidad de conceptos teológicos maravillosos. Yo ahora voy a poner conceptos que encontramos en la Escritura y van a salir de uno en uno. Presta atención a esos conceptos. ¿Alguno ha conseguido seguir palabra por palabra? Que ver qué rapidez de mente tenéis. Porque pum, pum, pum. Llega un momento en que la mente se atabala un poco. Fijaos cuántos conceptos tenemos en la Escritura y son conceptos maravillosos. ¿Sabéis que todos esos conceptos, el problema es que en la Escritura están desordenados? Y en el fondo la Biblia es un puzzle en el que la labor del creyente consiste en poner cada concepto teológico en su lugar. Cuando tú pones cada término, cada concepto en su lugar, ¿qué es lo que tienes? Un mensaje de armonía, un mensaje que da paz, un mensaje que da gusto escucharlo, que da gusto verlo. Ahora, ¿qué ocurre cuando algunas de estas piezas, por utilizar la ilustración del puzzle, la colocas en un sitio equivocado? ¡Ay, madre mía! Cuando tú empiezas a colocar las piezas mal, entonces aparece en la vida del creyente lo que se llama la angustia. La angustia. Bueno, dentro de todos los términos que encontramos en la Escritura, sabéis que un término, una pieza, son las pruebas. La pregunta es,
¿Tú ya sabes cuál es el lugar que debe ocupar la prueba dentro de tu experiencia cristiana? Porque si tú colocas esto en el sitio equivocado, ¿sabes lo que va a pasar? Que te vas a llenar de angustia. Pero es que esa angustia te va a generar dos tipos de dudas. Fíjate. La duda, empezarás a dudar del amor de Dios. Si Dios me ama, ¿por qué permite lo que me está pasando? Y la duda de la justicia de Dios. Oye, ¿por qué a mí me pasa esto y a los otros no? ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está el no hacer acepción de personas? ¿Dónde está el que Dios nos ama a todos por igual? ¿Por qué yo no tengo trabajo y este sí? ¿Por qué yo no tengo dinero y este sí y en abundancia? ¿Tú te das cuenta? Es otro planteamiento que nosotros tenemos que tener en cuenta si queremos entender. Tercer planteamiento. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Y tenemos que decir, vino a salvar. Y el texto lo dice muy claro. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra clave, la que nos interesa fijar nuestra atención, es aquí, en la palabra salvar. Es decir, ¿tú qué entiendes en realidad cuando esperas que Dios te salve? ¿Sabéis que muchísima gente lo que piensa es que la salvación consiste en ir al cielo durante los 1000 años y luego en la tierra, después del milenio, ya la tierra renovada? Y esto es verdad. Pero salvar no significa llevarte al cielo, porque antes de salvarte, el Señor tiene que hacer una cosa. Bueno, dos cosas. Te tiene que transformar. ¿Tú te acuerdas lo que dice el texto bíblico? Porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto incorruptible, no, esto corruptible se vista de incorrupción. Así que Dios no te puede llevar al cielo si antes no te transforma. Pero fíjate, para transformarte, antes te tiene que preparar. Sin preparación no hay transformación. Y sin transformación no irás al cielo. Y eso significa salvar. Pero ahora fíjate también en esto. La palabra preparar no me gusta mucho porque no la entendemos del todo bien. Me gusta mucho más, Dios tiene que educarnos. Porque la educación es la preparación para disfrutar de lo que nos vamos a encontrar arriba. Cuando nosotros vamos a la Escritura, ¿cuáles son los conceptos teológicos con los que vamos a encontrarnos? Mirad, llevarnos al cielo en la Escritura nos lo va a decir por la justificación. Lo de la transformación nos va a decir la glorificación. Y la educación, la Biblia lo va a llamar la santificación. Seguimos profundizando. Cuando nosotros nos fijamos en la justificación, yo pregunto, ¿la labor de justificar de quién es? Y tenemos que decir exclusivamente de Jesús. Tú no te puedes justificar a ti mismo. Tú no le puedes ayudar a Jesús en tu justificación. Es una labor exclusivamente de Jesús. Lo único que te pide es que aceptes lo que Él está haciendo por ti. Cuando nosotros nos centramos en la glorificación, si preguntamos, ¿de quién es la labor de la glorificación? Eliminar el pecado de mi vida y convertirme en algo diferente a lo que soy. Y tenemos que decir, solamente a Jesús. No hay nadie que pueda decir, Señor, yo te ayudo para que cuando tú me transformes se produzca la transformación. No, tú no puedes hacer nada.
Así que Jesús te dice, te transformo. Y no sé cómo lo hará, porque sabéis que desde la uña del pie hasta la punta del pelo, todo Dios nos lo cambiará. No arreglará, sino la transformación es, te cambiará, serás tú, pero otra persona diferente, siendo tú, con tu rostro, pero diferente, todo nuevo. Ahora, cuando venimos aquí, la pregunta es cómo Dios nos prepara o nos educa para podernos transformar y para podernos llevar al cielo. Y es curioso, porque ahí el hombre sí que entra a formar parte de esa acción. Dios nos da dos cosas. Primero, la ley. Por eso la ley es el paidagogos, el pedagogo que nos lleva a Cristo. Pero la otra cosa que Dios nos da, que Dios trabaja para educarnos y cambiarnos, son las pruebas. Y ahora fíjate, Dios te presenta la ley y te presenta las pruebas. La pregunta es, ¿cuál es tu parte? Porque si tú rechazas la ley y rechazas la prueba, entonces Dios no te puede educar. ¿Tú te das cuenta del planteamiento que estamos haciendo aquí? Las pruebas son la forma que Dios tiene para educarte, para prepararte, para que tu transformación sea posible. Seguimos avanzando. Y vamos a los problemas. Y vamos a hablar de dos problemas que generan las pruebas cuando vienen a nuestra vida. Vamos a ver cuál es el primer problema. El primer problema lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. ¿Qué es lo que vemos allí? Ahí se nos habla de las consecuencias de la obediencia. Y fijaos cómo dice el texto. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, yo te prescribo hoy que vendrán sobre ti todas las bendiciones. Y cuando seguimos en la lectura, fijaos qué son esas bendiciones. Primero, bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de la tierra y del ganado, tu canasta y tu artesa. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Pero no termina todo aquí, fijaos. Dios entonces ahora se presenta como protagonista y dice, yo derrotaré a todos tus enemigos. Yo multiplicaré tus bienes. Yo te abriré el tesoro del cielo. Yo te digo que tú prestarás, pero no tomarás prestado. Serás cabeza y no cola. Estarás encima y no debajo. Eso es lo que tenemos en Deuteronomio 28, las consecuencias de la bendición. Pero en el capítulo 28 también, bueno, todas estas cosas son cosas buenas. Pero en el capítulo 28 también tenemos las consecuencias de la desobediencia. Y fijaos cómo lo define. Pero si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, yo te prescribo hoy que vendrán sobre ti todas las maldiciones. ¿Qué son las maldiciones? Justamente lo contrario de las bendiciones. Es decir, las maldiciones significa cosas malas. Bueno, ahora fijaos lo que tenemos aquí. Las cosas buenas están asociadas a las bendiciones y las cosas malas están asociadas a las maldiciones. Así que, ¿qué es una bendición? Todo lo bueno. ¿Qué es una maldición? Todo lo malo. Fijaos el problema que ahora nos encontramos. Cuando nosotros metemos las pruebas en este esquema, ¿qué es lo que vemos? Que las pruebas aparentemente son malas, pero en el fondo son buenas. Ahora fíjate, ¿qué pasa en nuestro cerebro?
que nuestro cerebro está condicionado, que si Dios me bendice, es que me quita todo lo malo. Y si Dios no me bendice, entonces va a permitir que yo lo pase mal. Claro, aquí hay una lucha, porque el cerebro dice, si tú oyes la voz de Jehová tu Dios, yo te bendeciré en todo. ¿Qué es la bendición? Que me pasarán cosas buenas. ¿Qué es una maldición? Que me pasarán cosas malas. La pregunta es, si tú analizas la prueba superficialmente, las pruebas son cosas malas. Luego Dios te está maldiciendo. No tengo trabajo, no tengo dinero, me va mal todo. ¿Eso es una bendición? No, eso es una maldición. Pero es que es una prueba. Y si es una prueba, aparentemente lo malo es bueno. ¿Tú entiendes esto? Porque si esto no lo entiendes, este es un gran problema en tu vida. Porque no interpretarás nunca bien lo que es una prueba. Segundo problema. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros nos podemos acercar de dos maneras diferentes. Fíjate, nos podemos acercar de forma superficial o de forma profunda. Cuando el creyente tiene el hábito y la costumbre de acercarse a este libro de forma superficial, ¿sabes lo que quiere decir? Que la vida la va a analizar de forma superficial. A las personas las va a analizar de forma superficial. Incluso a Dios le va a analizar de forma superficial. Pero entonces, como las pruebas forman parte de la experiencia cristiana, ¿eso qué significa? Que las pruebas las vas a ver de forma superficial. Con lo cual, tú nunca vas a entender el papel que juegan las pruebas en tu vida. Y puedes vivir toda la vida como cristiano y sin embargo terminar tu vida y decir, yo no he entendido a Dios. Y solo porque analizas las cosas de forma superficial. Por eso Jesús hizo tanto hincapié, escudriñad. Es decir, profundiza. Porque si miras todo de forma superficial, tú no verás nada y tú no entenderás nada. Y es una pena que no entendamos el plan que Dios tiene para ti. Vamos al contenido. Y en el contenido vamos a tratar o a intentar responder a tres cosas. Primera, ¿cómo afrontamos los creyentes las pruebas? ¿Cómo las afrontamos? Cuando viene algo, ¿cómo las afrontas? Segundo, ¿cómo nos ayudan las pruebas a crecer? Y tercero, ¿quién gestiona las pruebas que tú pasas? Vamos allá. ¿Cómo afrontamos las pruebas? Sabéis que hay dos opciones. ¿Con alegría o con preocupación? Si tú te quedas sin trabajo, dices, Señor, seguro que tienes un plan para mí. O dices, madre mía, que no tengo trabajo, ¿cómo voy a pagar? Si pierdes la salud, Señor, aquí estoy. Uy, he perdido la salud, no puedo trabajar. Uy. Si te salen las cosas mal, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? No funciona nada. Con alegría, con preocupación. Y tenemos que decir que, lastimeramente, los creyentes tendemos a percibir las pruebas con preocupación. Cuando nosotros vamos a la Escritura, fíjate con lo que nos encontramos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Yo sé que esto en la iglesia se entiende perfectamente, pero cuando salimos fuera de la iglesia, es más,
nosotros preguntamos, oye, espera, pero ¿esto cómo puede ser? Que lo sobrellevemos es una cosa, pero que el Señor nos diga, cuando vengan pruebas a tu vida, oye, levantad vuestra cabeza, erguíos y llenaos de gozo. ¿Cómo se entiende eso? Antes de responder al por qué, vamos a fijarnos quién escribió eso. ¿Alguien recuerda quién lo escribió? Bueno, todo queda en la familia, ¿eh? Todo queda en la familia. Santiago. Santiago, ¿quién era? El hermano de Jesús. ¿Tú sabes la historia, cómo recoge a este hombre? ¿Con qué nombre pasó? Fíjate, el justo. ¿Y tú sabes por qué pasó con el nombre del justo? Porque fue un hombre sumiso, obediente y bueno. Cuando uno mira la historia completa, uno se lleva las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo puede ser que este hombre se diga que es el justo, cuando en realidad este hombre fue un hombre rebelde, criticón y malo? ¿Tú sabes por qué Santiago, después de hablar de las pruebas, lo siguiente es que habla de la lengua? Porque él criticó como nadie a su hermano Jesús. Y lo criticó tanto y dijo tantas cosas malas de él, que luego finalmente arrepentido dice, aquel que es capaz de controlar la lengua es varón perfecto. Este era Santiago, hombre rebelde, criticón y malo. Pero mira, se convirtió en esto. La pregunta es, ¿cómo lo consiguió? Con las pruebas que pasó. ¿Sabéis que la historia, la tradición dice que Santiago en las rodillas tenía unos callos de 1 o 2 centímetros de espesor? Porque lo pasó tan mal durante un tiempo que lo único que podía hacer era orar. Y esas pruebas con oración es la que consiguieron transformar a este hombre malo en este hombre bueno. Por eso cuando él escribe su carta, lo primero que menciona es esto. Dice esto, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero está bien, es el testimonio de un hombre, pero nosotros lo que tenemos que ahora venir, ¿por qué se nos dice que cuando tengamos pruebas no nos preocupemos, sino que nos sintamos llenos de gozo? Vamos a ver el por qué. ¿Qué es lo que hace una preocupación? La preocupación te da tristeza. Yo no he visto a nadie que esté preocupado y que esté sonriente, pero he visto a toda la gente preocupada, seria y cabizbaja, con tristeza. ¿Sabes cuál es el problema de la tristeza? Que la tristeza no te dejará ver nada de lo que tienes que ver. Y lo único que te hará ver es el problema de todas las cosas de la vida. Cuando tú estés triste y analizas cualquier cosa, lo que vas a ver es el problema que tiene cada cosa. Por el contrario, ¿qué es lo que hace la alegría? La alegría te abre los ojos y al abrir los ojos te permite ver lo que tienes que ver. Es decir, el propósito, la finalidad que hay con la prueba. Si tú te fijas bien en esto y en esto, ¿sabes en realidad lo que está diciendo? Te está hablando de una cosa importantísima que es la actitud. La actitud que tú tengas en la vida frente a los problemas va a demarcar si te hundes o creces y avanzas. Claro, la actitud puede ser negativa o puede ser positiva. Por eso, la actitud positiva es la mejor medicina para entender a Dios. A Dios no se le entiende con la tristeza.
pero a Dios se le entiende con la alegría. Por eso cada vez que sonrías, estás preparado para ver. Cada vez que llores, estás preparado para sufrir. ¿Cómo nos ayudan las pruebas? Vamos a ver cuál es el propósito, es decir, la prueba en realidad, ¿qué persigue? Porque si tú no ves eso, claro, solo te quedas con el problema. Es que he perdido el trabajo, es que no tengo dinero, es que me salen mal las cosas. Te quedas con el problema, pero no. ¿Qué es lo que pretende Dios cuando permite ponerte la prueba? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Las pruebas nos van a ayudar en 3 dimensiones importantísimas. Mira, primero, en tus defectos. ¿Tú cómo sabes los defectos que tienes? Solo hay una forma de saberlo, con las pruebas. Segundo, te ayudan en la fe. ¿Cómo tú sabes la fe que tienes? Solamente lo puedes saber con las pruebas. Y en tu cristianismo, en tu experiencia cristiana, en tu seguimiento a Jesús, ¿cómo puedes saber cuán buen cristiano eres? Con las pruebas. Sin las pruebas tú no sabes quién eres. Puedes creer que eres el mejor del mejor, el santo más santo de los santos. Bueno, como se diga eso. El problema no es lo que tú creas que eres, sino en realidad, ¿quién eres? La única manera de descubrirlo es a través de las pruebas. Pero fíjate cómo trabajan las pruebas en la vida de cada uno. Por ejemplo, ¿cómo llegamos a descubrir nuestros defectos? Y Dios utiliza a los demás, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a las otras personas. Tú fíjate, si ahora viene alguien y tú tienes un defecto muy gordo, con lo cual Dios te tiene que mandar una prueba muy gorda, porque si un defecto gordo con una prueba sencilla no sale. Así que, gordo, llegas a la iglesia y viene un hermano y te dice: tú eres un hipócrita, un mentiroso y un ladrón. Y coge y se va. La pregunta es, hay 2 formas de actuar. La primera es fijarte en el hermano engreído que te ha llamado falsamente lo que te ha llamado. Así que tú dirás: qué mal cristiano, qué desgraciado, qué poca madurez, qué poco tacto. Y entonces te quedas ahí. ¿Para qué ha servido eso? Para nada. Pero tú puedes enfocarlo, porque si es una prueba la que Dios ha permitido que te venga, tú fíjate, en el momento que en lugar de mirarle a él, te miras a ti. ¿Cuáles son los efectos que producen estas palabras en tu vida? Ahora fíjate, imagínate que la primera reacción es: te enfadas. ¿Sabes lo que te está diciendo esa reacción? Que eres orgulloso. Porque los orgullosos son los que se enfadan. Los siervos, los humildes, los sencillos, pocas veces se enfadan porque finalmente no tienen para qué enfadarse. Después de todo, ¿cuáles son sus derechos? Soy un pecador, soy un condenado a muerte. Pero el orgulloso, oye, el orgulloso. Así que si eso te irrita y te enfada y te calienta la sangre, lo que Dios te está mostrando, eres orgulloso. Tienes que luchar contra eso. Si cuando vas por la noche a la cama no duermes, ¿sabes lo que significa? Que te preocupan más las apariencias que lo que en realidad eres tú. Porque si tú no eres ni mentiroso, ni ladrón, ni hipócrita, ¿por qué no duermes? ¿Porque te lo han llamado? Ay, te preocupa tanto la apariencia que finalmente, aunque no lo seas, no puedes dormir. Tienes que trabajar eso. Pero si cuando a ti te dice el hermano eso, tú tienes malos pensamientos, lo que el Señor te está mostrando es que tienes veneno dentro. Y entonces, ¿qué es la invitación que te hace el Señor? Tienes que limpiarte por dentro. Tú te estás dando cuenta cómo funcionan las pruebas. El problema es que no las entendemos.
Y creemos que las pruebas son agravios y ataques injustos, que hay que tomar disciplina. No, la finalidad no es esa. La finalidad es mírate a ti mismo y examina las reacciones que tienes dentro, porque esos son tus defectos. La fe. Oye, ¿cuántas veces tú le pides a Dios, Señor, por favor, auméntame la fe? La pregunta, la cosa es cómo trabaja esto o cómo funciona esto. Dios no dice, toma fe. No, no, la fe se desarrolla con la prueba. ¿Y sabes normalmente quién interviene para desarrollarte la fe? No solo, pero sobre todo, aquí el que trabaja es Dios. ¿Y sabes cuándo trabaja? Cuando tú tienes un problema y dices, Señor, por favor, me tienes que ayudar. Y Dios entonces retrasa la ayuda. Señor, por favor, que te he pedido que me ayudes. Y ya han pasado un día. Si Dios te quitase la prueba, tú nunca desarrollarías la fe. Si Dios te respondiese inmediatamente cuando le pides. No, no. Dios dice, no, es que tienes que desarrollar la fe porque tú me pides en la oración, auméntame la fe. No te preocupes, yo te doy un problema y yo me voy a retrasar en responderte al problema. Cada día que pasa, la fe va creciendo, va creciendo, va creciendo si tú esperas. Si tú te rebelas contra Dios, la prueba fallida. No desarrollas nada la fe. Tú estás entendiendo cómo funciona esto. Vamos a lo tercero, al cristianismo. ¿Cómo Dios utiliza para que tú te des cuenta del nivel de cristianismo que tienes? Dios, ¿sabes a quién va a utilizar? Dios va a utilizar a tus enemigos. ¿Sabes que lo que pienses, lo que hables con ellos o cómo actúes con tus enemigos es la piedra de toque de tu cristianismo? Cuando tú eres capaz de no tengo ningún enemigo, es verdad que no se porta bien conmigo, pero Señor, yo le amo. Tú estás demostrando que tienes un nivel de cristianismo magnífico. Pero cuando los enemigos te superan, es que no le aguanto porque me ha criticado. Y cuanto más lejos, mejor. No le deseo ningún mal, pero no le quiero ni ver. ¿Sabes lo que Dios te está mostrando? Que la piedra de toque, lo que demuestra quién eres, te falla. Porque amar a los que te aman no tiene ningún mérito. Ser cristiano significa llegar a un nivel en el que normalmente nadie llega. ¿Y sabes cuál es lo que más dolor produce? Lo que te hacen los enemigos. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud frente a ellos? Así que esa actitud que tú tengas demuestra el nivel que has alcanzado en tu experiencia cristiana. Tú te das cuenta cómo funciona esto. Así que tú cuando ores, Señor, por favor, quítame los defectos. ¿Sabes lo que te va a mandar Dios? Los que están a tu lado te van a tratar mal, te van a decir cosas que no te gustan. ¿Para qué? Bueno, para que veas cuáles son tus defectos y luego te arrodilles y le pidas, Señor, ayúdame en este defecto. Pero antes de que hagas eso, tienes que descubrirlo. El problema es que cuando tú vas a alguien y dices, oye, hermano, usted es orgulloso, ¿eh? Verás que todos diremos, yo justamente es lo que menos tengo. Esto es así. Cuando tú verás que eres orgulloso, cuando alguien te diga algo que no te gusta y tú te enfades. Ya está, ya lo has visto si ves, porque si no ves o no sabes interpretar, te vas a quedar con nada. ¿Quién gestiona tus pruebas? Y el texto, que lo sabemos todo muy bien, es este que escribió Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios,
Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tú sabes lo que este texto está diciendo? Está diciendo tres cosas. Estas tres cosas son: Dios conoce todo lo que tú estás viviendo y pasando. Dios gestiona y Dios controla. Fíjate si Dios conoce que Jesús, cuando habló, mientras estuvo en esta tierra, Jesús llegó a decir: ni un pelo se cae de vuestra cabeza sin que vuestro Padre lo note. ¡Wow! Es que hay algo que Él no sepa. ¿Tú crees que cuando le digas, Señor, tengo algo que decirte, me he quedado sin trabajo, me tendrás que dar otro trabajo? ¿Tú crees que Dios dice, qué me dices? Que te han despedido. Pero, ¿quién se ha atrevido? ¿Tú crees que pasa así? No. Tú cuando vayas puedes contarle cómo te sientes y la ayuda que necesitas para enfrentar o superar o lo que sea. Pero Dios está al corriente porque Dios te conoce bien. Por eso Él gestiona. Claro que Él gestiona todas tus cosas. ¿Os acordáis la experiencia con los discípulos? Cuando Jesús les dice, cuando iba a ir a Jerusalén, del donde ya no saldría, y Jesús le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Oye, cómo gestiona Dios las cosas. A Dios no se le olvida y ni se le escapa nada de tu vida. ¿Qué me dices de que Dios controla? ¿Te acuerdas cuando Pedro camina por el agua y se hunde? Y Pedro dice, Señor, 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 sálvame, sálvame, que perezco. Jesús le coge de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Tú crees que yo te iba a dejar hundirte y morirte? Yo estoy aquí contigo. Yo te he dicho que vengas aquí. ¿Tú crees que yo voy a dejarlo? El problema es que creemos que Dios no controla nada. Así que cuando nos quedamos sin trabajo, ¿qué miramos? No decir, Señor, tú lo controlas todo. No, miramos, ¿qué problemón tengo ahora? ¿Qué va a ser de mí? Y Dios dice, ¿y yo dónde estoy? ¿Por qué en lugar de preocuparte no vienes con el gozo de saber que yo voy a ayudarte? Qué importante es esto. Todo lo que tú vivas, todo lo que tú pases, Dios lo conoce, Dios lo gestiona y Dios lo controla. Y yo tengo que terminar. Y quiero terminar de esta manera. A ver, pastor, usted nos ha pretendido decir que cuando tengamos una prueba, no le podemos pedir a Dios que nos quite la prueba. No. Si lo has entendido así, quizás me he explicado mal. Yo no pretendo decir eso. Lo que he pretendido decir es que el tema de las pruebas, por lo menos tienes que tener en cuenta tres cosas. Tres cosas. La primera cosa es que si tú le pides a Dios que te quite la prueba y Dios te quita la prueba, lo que tú le pidas en oración no funciona. Señor, hazme humilde, hazme con más fe, quítame los defectos. Perfecto, y Dios te ayuda. Señor, quítame la prueba. Si Dios te quita la prueba, y tú se lo puedes pedir, que sepas que tu oración no se cumple. Porque sin prueba no hay mejoría, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Segundo, Dios controla todas las pruebas. Y sabes, hay pruebas que Dios no te va a quitar nunca. Pero si Dios no te quita esa prueba, ¿sabes por qué es? Porque si te la quitase, te perderías. ¿Tú te acuerdas de Pablo? Pablo se le aparece el Señor, qué maravilla. Pero la presentación de Jesús con esa luz le estropeó los ojos. Y el Evangelio dice, por 3 veces le pedí al Señor que me quitase, ¿cómo se llama eso? El aguijón
¿Para qué le pedía Pablo a Dios que le quitase el problema de los ojos? Para predicar. No estaba un tema egoísta, no, Señor, yo voy a predicar. Y el primer comentario que hace la gente es: ¿qué le pasa a este hombre en los ojos? Porque la enfermedad que tenía era que le salían legañas, le salían escamas, costras. Y sabes que en el rostro, el tener un rostro limpio da como confianza. Y tener un rostro lleno de cosas raras, pues como que... Y Pablo le dijo: Señor, quítamelo, yo voy a hacer tu misión, pero quítame este aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, porque mi fortaleza, ¿qué pasa? Se perfecciona en la debilidad. Y Pablo entendió y dijo: cuando soy fuerte, soy débil. Pero cuando soy débil, soy fuerte. ¿Tú te das cuenta? Así que habrá veces que Dios no te quite la prueba. Y luego hay otra cosa. Y es que las pruebas solamente duran lo que tienen que durar. Dios te da una prueba para enseñarte algo. Cuando lo has aprendido, la prueba se va. Así funciona. Y estas son las tres cosas que debemos tener en cuenta de las pruebas. ¿Que quieres pedirle a Dios que te quite la prueba? Tú puedes hacerlo. Pero ten en cuenta lo que he dicho: si Dios te quita la prueba que tiene una finalidad, la finalidad se retrasa. No progresas, sino creces. Y terminamos. Es verdad que Santiago dijo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero yo te pregunto, una cosa es presentar el sermón y otra cosa es vivir la realidad. Así que, ¿fácil o difícil? Ya sabéis todos la respuesta. Humanamente es muy difícil entender que algo malo puede ser algo bueno. Por eso, fíjate, Dios, porque esto utilizó a Santiago para decirlo, es inspirado, así que Dios nos lo dice. Esto es en el versículo 2, después del saludo, lo primero que menciona Santiago. En el versículo 5, fíjate lo que leemos. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Querido hermano, si tú una prueba no la entiendes, tú necesitas sabiduría. Y lo que te está diciendo Dios: pídeme, que yo te daré en abundancia. Ahora fíjate, cuando tú intentes gestionar las pruebas con la razón, con el conocimiento, chocará. Porque tu cabeza, que piensa con lógica, empezará a compararse con los que no tienen las pruebas. Empezará a ver esto y esto y lo otro, y tú te hundirás. Lo que Dios dice es: no dependas de esto, sino depende de esto. La sabiduría es el conocimiento de lo alto. El conocimiento es el aprendizaje de las cosas de aquí abajo. Así que fíjate qué consejo final nos da Dios. Él dice: yo sé que no es fácil esto, pero si tú no entiendes, por favor, acude a mí, pide sabiduría y yo te mostraré, y además en abundancia, para que veas. Ojalá que nosotros, como soldados de Jesucristo que buscamos, sepamos cuáles son las herramientas, cómo manejarlas, para que finalmente tu deseo pueda hacer. Que Dios nos bendiga.